hay que calcular las medidas de tendencia central y de variabilidad. Estas medidas de tendencia central pues son las mismas que venimos viendo desde hace mucho tiempo, que es la media, mediana, moda, deciles, percentiles, cuartiles. Las medidas de variabilidad empezamos con rango, desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Son las mismas que vamos a ver ahorita. La diferencia es la forma de los datos que van a estar en intervalos. El valor de la media aritmética la vamos a calcular como x barra, que es igual a la suma de xi por fi sobre n, donde ahora xi va a ser el valor medio de la clase o el valor promedio. La moda, ahora sí vamos a usar una fórmula para la moda. Anteriormente no usábamos, nada más veíamos qué dato se repetía más y a ese le llamábamos moda. Ahora no, ahora hay fórmula. Dice, la moda es igual al límite inferior más la diferencia entre el intervalo modal y la frecuencia anterior. Bueno, ahorita si les leo qué significa cada letra los voy a confundir. Entonces mejor nos vamos a ir directo a nuestros ejemplos. Las fórmulas de lo que es moda y mediana pueden cambiar de un texto a otro texto. Por ejemplo, yo ahorita lo que les puse aquí fue el límite inferior. En algunos textos podemos utilizar como el límite real inferior y hay que calcular otro límite. Vamos a usar esta fórmula por comodidad y porque es un poquito más difícil cuando estamos en línea, entonces lo que trato de hacer es más fácil las cosas. Sí, pero hay dos fórmulas que pueden cambiar de texto en texto. La mediana, igual ahora vamos a tener otra fórmula para la mediana, que va a ser esta, que es el límite inferior más n sobre 2 menos fa sobre f sobre por c. Hay que tener en cuenta siempre ahí qué significa cada letra para que ustedes lo vayan entendiendo. Los cuartiles, va a haber otra fórmula aquí para los cuartiles. El cuartil va a ser igual al límite inferior más el número del cuartil por n sobre 4 menos fa sobre fi. Y así nos vamos. El rango límite superior del último intervalo. Acuérdense que los intervalos, los extremos se les llama límite, límite inferior, límite superior. Y no hablando de cálculo, hablando de estadística. Los rangos, rangos intercuartiles, desviación media. Bueno, me voy al ejemplo mejor. Solo les puse creo que un ejemplo, pero está bien extenso porque trabajamos todas las medidas de tendencia central y de variabilidad. Nosotros vamos a partir de estas tablas, de un intervalo, de su frecuencia de cada uno de los intervalos. De ahí recuerden que cuando tenemos estos datos, nuestra tabla de frecuencias lleva más cosas, lleva valor medio, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual, lleva más, pero lo que vamos a utilizar básicamente es esto y de ahí vamos a calcularle su valor medio y su frecuencia acumulada. Recuerden, el valor medio es el promedio de los dos límites del intervalo, sería 5 más 11 sobre 2. Ya no se los puse porque es un tema que ya se explicó, pero aquí de rapidito les digo. El otro sería aquí 12 más 18 entre 2 nos da 15, 19 más 25 entre 2, 22. Es el valor promedio. La frecuencia es una frecuencia que ya va a estar dada. Yo les doy ese dato de frecuencia. La frecuencia acumulada, esta sí la van a calcular. Acuérdense que la acumulada, su nombre lo dice, es ir acumulando las frecuencias. El primero pasa igual 4. El segundo ya se obtiene de 4 más 7, 11. El tercero de 11 más 15, 26. El otro 26 más 12, 38. 38 más 10, 42. Y así sucesivamente. Si no se acuerdan, chequen sus apuntes de la clase pasada. Ahí está, o antepasada, creo que fue. Y aquí tenemos nuestra tabla con estos datos, intervalo, valor medio, frecuencia y frecuencia acumulada. Ahora sí empezamos a calcular. Empezamos con la media aritmética.
Mi media aritmética dice que va a ser igual a la suma de XY por FI. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el producto XY por FI, después sumo y después divido entre N. Entonces, a la tablita le vamos a ir agregando columnas. Por favor, ustedes van a trabajar una sola tabla, ¿sí? Para que ahorren mucho espacio. Yo les puse varias veces lo mismo para que no esté yo arriba abajo, así lo llevo todo en orden. Sí, entonces ustedes de esta tabla van a ir llenando nada más hacia arriba y van haciendo sus cálculos. Agregamos una columna multiplicando XY por FI, sería XY por FI 8 por 4, 32, 15 por 7, 105, 22 por 15, 330, 29 por 12, 348 y así sucesivamente hasta que terminen todo. De ahí suman todos sus datos, aquí les puse suman. Suman todos los resultados, les da 1519. Ahora sí aplicamos la fórmula. La media aritmética es igual a esa suma que encontramos entre n, que es el número de datos. El número de datos lo vamos a sacar de la suma de las frecuencias. Nos da 56. Entonces sería 1519 entre 56, ya me da 27.125. Y seguimos, vamos a calcular la moda. En este caso, lo primero que vamos a hacer es localizar el intervalo modal. El intervalo modal es el intervalo que tiene la mayor frecuencia. Localizamos. Las frecuencias están dadas en FI, ¿sale? Porque la otra es acumulada. En FI checo toda la columna y veo que el número más grande es el 15. Ah, bueno, en ese número 15 yo lo voy a pintar. Aquí lo marqué. Ustedes igual les recomiendo que lo pinten para que identifiquen y de ahí vamos a sacar datos. Entonces, ya que identifiqué cuál fue el intervalo que tiene mayor frecuencia, ahora sí voy en mi fórmula. La fórmula dice, la moda es igual al límite inferior. Acuérdense que un intervalo tiene límite inferior y límite superior. El dato que está primero son los límites inferiores, por lo tanto sería 19. De ahí, D1. El D1 va a ser la diferencia entre la frecuencia, así dice mi definición, la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia anterior, es decir, la que está antes. Por eso aquí voy a restar 15 menos 7. Lo voy a marcar de dónde lo sacamos en la tabla. 15 menos 7, aquí están. Es la frecuencia que está en el intervalo de la moda menos el que está arriba. 15 menos 7 ya me queda 8. D2 es la diferencia del intervalo de la clase modal menos el que está después, que le llamamos posterior. Entonces ahí queda 15 menos 12. Igual aquí lo vamos a marcar de verde para que vean de dónde salió. Siempre es D1 sería el que marcamos menos el de arriba y D2 el que está marcado menos el de abajo. Ya me daría ahí 3. C es el ancho del intervalo, ancho o amplitud, como le llamemos. Lo vamos a sacar del intervalo, abarca del 19 al 25. Abarcamos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Son 7 unidades. O lo sacan contando cuántos números hay del 19 al 25 o lo sacan restando 26 menos 19. Que sería estos dos límites inferiores o dos límites superiores, 32 menos 25, da lo mismo, ¿sí? Y si no le cuentan desde el 19 al 25, ¿cuántos datos hubo? Y hubo 7 datos. Ahora sí, ya que tenemos estos datos aquí, vamos a sustituir en nuestra fórmula. La moda es igual a límite inferior que vale 19 más de 1, en mi fórmula me faltó una, ¿sí?
Más de 1 sería 8, entre 8 más 3, que son los datos que calculé aquí, por 7, que es el ancho del intervalo, es igual a 19. Dividen esto, bueno, primero va la suma de abajo, luego dividen 8 entre 11 por 7 y al final suman el 19 y ya les da una moda de 24.0909. El valor de C lo van a sacar del intervalo, es decir, ¿cuántos números abarca nuestro intervalo? Si empiezan 16 y terminan 25, sería, empiezan 19, abarca el 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Son 7 datos que abarca. Ese es lo ancho de mi intervalo. Y si no, la anchura de los intervalos la pueden calcular restando dos números, dos límites, que sería el 26 con el 19. Aquí ya te lo puse acá. 26 menos 19 ya nos da 7. De ahí vamos con la mediana. Al igual que la moda, el paso número 1 es encontrar el intervalo de la mediana. Ese intervalo lo vamos a encontrar con la fórmula. Primero la posición, n más 1 entre 2. N vale 56 más 1 entre 2. 57 entre 2 me queda 28.5. Aquí les puse una flechita. Vamos a recordar tantito donde vimos frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada significa que vamos a ir acumulando nuestros datos. Recordemos primero, la frecuencia, el 4 significa que hay 4 datos entre 5 y 11. El 7 que hay 7 datos entre 12 y 18. Y así, el 15, hay 15 datos entre 19 y 25. Entonces, acumulamos las frecuencias. La frecuencia 1, la 4, pues significa que aquí está el dato 1, el dato 2, el dato 3 y el dato 4. En el 11, este 11 significa que en este intervalo empezamos a trabajar el X5, el X6, el X7 hasta la X11. En el 26, ese significa que abarcamos del X12, X13 hasta X26, porque fuimos acumulando. El X27 ya está en el otro intervalo hasta el X38. ¿Sí? Entonces, dice, la posición que me dio fue el 28.5 y yo les puse, acá está este dato, les puse la flecha. ¿Por qué? Porque aquí está la X28, entonces aquí está la X28.5. Y así es como yo ubico el intervalo de la mediana, igual lo pinto. Puede darse el caso en que el intervalo de la mediana y el intervalo de la moda sea el mismo. Puede suceder el mismo, pues lo agarran igual, solo quedaría uno pintado. Lo que van a ir cambiando son los datos que voy a usar abajo. A ver, hacemos Bueno, otro ejemplo. Si aquí al dividir en la posición te diera, aquí lo vamos a ver. Si aquí en lugar de 28 te diera 43, bueno, voy a buscar aquí en la frecuencia acumulada dónde está el dato 43. En este abarcamos del 27 al 38. El 43 ya entraría en el que sigue del 33 al 39, porque ahí va a estar el dato el 39, el 40, el 41, hasta el 48. ¿Sí? Este es como un límite superior que me indica hasta dónde llegan los datos. Entonces aquí llega hasta el 38, aquí llega hasta el 48. En este dato, en este intervalo va a estar el dato 43 y ya el que pintarían ya sería este número de aquí abajo, toda la fila. ¿Sale? sí, sí. Es encontrar el número nomás, pues ahí, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, profe. Bueno. Y aquí tenemos marcado el intervalo de la mediana. Ahora sí usamos nuestra fórmula. La mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos fa sobre f sobre c. Bueno, profe. Entonces la Sí, mediana profe, está bien. es el límite inferior. Aquí ponemos nuestros datos.
Límite inferior del intervalo que pintamos sería 26. La n sigue siendo el número total de datos, que es 56. FA, la frecuencia acumulada anterior a la que pintamos. Observen, aquí está el 26, aquí se los voy a pintar. No lo agarramos del intervalo, lo agarramos de arriba. 12, el 12, ese sí lo agarramos de nuestro intervalo. Aquí está es la frecuencia del intervalo. Y el 7, pues es el valor de C, nuevamente es el ancho de nuestro intervalo. Sustituimos en la fórmula, ya me queda 26 más 56 entre 2 menos 26 entre 12 por 7. Hacemos primero 56 entre 2, me queda 28 menos 26 entre 12 por 7. Dividen, multiplican por 7 y luego suman el 26 al final y ya les da una mediana de 27.1666. El chiste es ubicar bien los datos, pero aquí se los fui marcando. Les voy a subir el video por si tienen alguna duda, porque ahí ya no les marqué de dónde venían los datos. ¿Sale? Seguimos con los cuartiles. Entonces empezamos con el cuartil 1. Para buscar los cuartiles, igual. Primero vamos a buscar la clase del cuartil 1, al igual que hicimos con la media y la moda. Utilizando nuestra fórmula K por N sobre 4, donde ahora K vale 1 porque es cuartil 1, sería 1 por 56 entre 4, me queda 14. Voy a buscar en mi tablita dónde está el dato 14. Y volvemos a repetir mi frecuencia acumulada. En el intervalo número 1 abarcamos de la X1, X2 hasta la X4. En el intervalo 2 de la X5 a la X11. En el intervalo 3 de la X12, X3, X14 hasta la X26. Como lo que busco es dónde está el dato 14, es decir, la X14, lo pinto y quedaría en el tercer intervalo, del 19 al 25, ahí va a estar la X14. Igual lo marcamos. Ahora vamos con nuestra fórmula. El cuartil 1 sería igual al límite inferior del intervalo que pinté, más K por N sobre 4 menos FA sobre FI. Ahora, ¿de dónde voy a sacar los datos? K vale 1. El límite inferior va a ser del intervalo que nosotros marcamos. Sería 19. Aquí se los voy a pintar para que vayamos ubicando de dónde salió el 19. Es el límite inferior. El 56, esa es la N, es el número de datos que traemos, que es la suma de las frecuencias. FA es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil 1, es decir, el que está antes. Si se dan cuenta, se parece a la fórmula que utilizamos hace ratito. FI, esta FI es la frecuencia absoluta del intervalo que nosotros pintamos. Y C sigue siendo el ancho del intervalo, todos es de 7 en este caso. Entonces, ya que ubicamos todos nuestros datos, sustituimos, ya nos quedaría límite inferior 19 más K por N sobre 4, sería 1 por 56 entre 4, menos FA, que es 11 sobre 15, que es el límite, que es la frecuencia absoluta del intervalo, por 7. Hacemos nuestros cálculos, 14 menos 11 entre 15 por 7 más 17. Suman y ya les da 20.4. Este mismo procedimiento y misma fórmula se aplica para el cuartil 2 y cuartil 3. Primero localizamos el cuartil. ¿Dónde va a estar el cuartil 2? Ahora con K igual a 2. Sería 2 por 56 entre 4 igual a 28. Buscamos dónde está el dato X28.
y lo mismo, la misma lógica. Y van a ver que el dato 28 está en el intervalo del 26 al 32. Pintan su fila para que ustedes vayan identificando datos. Aplican su fórmula y escribimos la lista de nuestros datos. K vale 2 ahora. LI sería el límite inferior de mi intervalo, sería 26. N sigue siendo 56. FA es la frecuencia acumulada antes del intervalo que yo tengo, sería 26. 12 es la frecuencia absoluta dentro del intervalo que nosotros tenemos. Aquí se los voy pintando. Y C sigue siendo el ancho del intervalo. Sí, entonces aquí hay 2.26, se los voy a poner de color diferente porque cambia. Amarillo mejor. Ahí está. Sustituyen en su fórmula, hacen el mismo procedimiento que Q1 y ya está. El cuartil 2 sería 27.1666. Una característica bien importante cuando ustedes hagan su cálculo. El valor de Q2 en este caso tiene que estar dentro del intervalo entre 26 y 32. Si les diera un número mayor o un número menor, es que está mal. Tiene que estar dentro del intervalo. Lo mismo hacemos para el cuartil 3, ahora con K igual a 3. Ubican la posición, me da 42, lo ubicamos en la tabla y pintamos. En este caso, el dato 42 queda del 33 al 39, ahí va a estar el dato 42. Hacen sus cálculos, checan su límite, ahora acá vale 3, localizamos nuestros datos y hacemos los mismos cálculos que en la parte de arriba. De ahí siguen las medidas de variabilidad. Profe, ¿Mande? Sí, dime. ¿y siempre va a ser el valor de C siempre va a ser 7? Para esta tabla sí, porque todos los anchos de los intervalos valen 7. En sus ejercicios ahí va a cambiar, ya no vale 7, incluso puede ser hasta decimal. De ahí va la medida de variabilidad. Empezamos con rango. El rango lo vamos a calcular como el límite superior del último intervalo menos el límite inferior del primer intervalo. Aquí tenemos nuestra tablita todavía. Estos son los intervalos. El límite superior, es decir, el límite más grande, creo que se los voy a poner abajo. Es el límite más grande, sería el 46, es el número más grande que hay en los intervalos. Menos el dato más pequeñito, el límite inferior del primer intervalo, sería 5. ¿Se dan cuenta? El último menos el primer dato que está en los intervalos. Así es como se calcula. El rango intercuartílico, ahí vamos a agarrar los valores de los cuartiles que calculamos hasta arriba, Q1 y Q3. Los calculamos acá arriba. Sacan esos valores y son los que van a usar en el rango intercuartílico. Nada más los restan, 35.8 menos 20.4, ya tenemos el rango intercuartílico. El rango semi-intercuartílico, ahí es la diferencia de los cuartiles 3 y 1 entre 2, es Q3 menos Q1 entre 2. Igual es de los datos que ustedes calcularon arriba. Aquí es donde empezamos lo nuevo. Desviación media va a ser igual al valor absoluto de xi menos x barra, calculan su valor absoluto y luego multiplican por fi. Pueden ir trabajando la misma tabla si no se hacen bolas y si no, pues así como lo llevé yo, uno por uno. Aquí fue por el espacio que tenemos o que no tenemos, mejor dicho. De la tabla que tienen ustedes, hasta acá terminaba nuestra tabla.
les agregué una columna más en donde ahora está la diferencia del valor de xy menos x barra por la frecuencia. Aquí sí les fui pintando. Xy, recuerden que son los valores medios. 8 menos la media igual la media. Fue el primer dato que nosotros calculamos de esta tabla. Por 4, que es la frecuencia absoluta. Todo en valor absoluto, es decir, todos nuestros resultados tienen que ser positivos porque vamos a trabajar el valor absoluto. Y así se van calculando para cada uno. Para el segundo quedaría 15 menos la media, valor absoluto, por 7. Ya nos da 84.875. No es necesario que hagan aquí, que escriban todas las operaciones, con que pongan resultados. El primero escríbanlo y ya de ahí ponen solo los resultados de los otros. Se escribe el primero para que vean de dónde están sacando esos resultados. De ahí hacen la suma. Suma de todos los resultados, que sería la suma de xy menos x barra por fi, y lo dividen entre n. Y ya van a tener el valor de la desviación media. Está fácil. En la varianza agregan otra columna aquí y ahora van a hacer igual la diferencia, pero esa diferencia ahora en lugar de calcularle el valor absoluto lo van a elevar al cuadrado. Sería 8 menos 27.125, que es la media, al cuadrado, por 4, que es el valor de la frecuencia absoluta, igual a 1463. Aquí van a tener resultados un poco grandes porque están elevados al cuadrado, todas las diferencias. En la segunda fila sería 15 menos la media por 7, al cuadrado también. Sumamos todos nuestros resultados y obtenemos 5.732.125 entre 55, porque aquí es entre n menos 1. 56 menos 1 ya nos queda 55. Dividen y ya ese va a ser su resultado. ¿Dudas? ¿Dudas en la desviación media y la varianza? No, profe, solo sería para calcular la varianza, lo que está en rojo es lo que vamos a dividir, ¿verdad? Está en rojo. ¿El 56? Oh, Sí, Sí, es el sí, valor el de 50. es la suma. Es que este otro rojo ya no lo quité, es la suma, pero ese se utilizó para la media. Ese ahorita no lo utilizan, no se necesita. Ese se utilizó arriba. Ah, bueno. Pero para cada columna que ustedes multipliquen van a hacer su suma. Aquí les puse abajo la suma. La suma es de todo lo que ustedes calcularon y ya luego dividen. ¿Sale? sí, profe. De ahí va Sí, está bien. la desviación estándar, pues es la raíz cuadrada de la varianza. El dato que ustedes calcularon arriba solo le sacan la raíz cuadrada y ya se llama diferente, se llama desviación estándar. Esto todo ya lo trabajaron antes con otras tablas, pero era un poquito diferente nada más porque no teníamos intervalos. De ahí el procedimiento es el mismo. Ahora hay intervalos. El coeficiente de variación, pues la fórmula es la desviación estándar sobre la media aritmética. La desviación estándar es lo que calcularon aquí en el penúltimo ejercicio sobre la media, que ya la traíamos también calculada. Dividen y listo, ahí ya tenemos el coeficiente de variación.